Gluten. Vamos a hablar hoy de gluten, vamos a ver dónde se encuentra, qué propiedades tiene y qué efectos beneficiosos o adversos puede tener en nuestra salud, ¿vale? Primero decir que el trigo el gluten es un tipo de gliadina, la gliadina que está en el trigo, ¿no? Especialmente vamos a hablar del trigo porque es el cereal que contiene mucho más gluten. En el trigo es la gliadina, en el centeno es la secalina, en la cebada la ordeína y en la avena la avenina. Estas cuatro gramíneas, ¿vale? Aquí pondríamos trigo, centeno, cebada y avena. Vamos a hablar sobre todo de trigo, puesto que es el cereal más consumido, ¿vale? Pero tener en cuenta que también está en el centeno, en la cebada y en la avena, y a nivel inmune, a nivel digestivo y extradigestivo, pues puede tener los mismos efectos que el gluten, la gliadina que está presente en el trigo. Bueno, primero decir que son gramíneas, que las gramíneas es una de las plantas herbáceas más presentes en nuestro planeta, ¿no? Y que estas gramíneas tienen unas condiciones particulares. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Evolutivamente, las gramíneas, todas las plantas tienen estrategias para que las semillas germinen, ¿no? Y las gramíneas, que no tienen ninguna protección, externa, las plantas tienen estrategias, por ejemplo, como una almendra que está cubierto por una cáscara dura para que no sea accesible a cualquier depredador. Tenemos, por ejemplo, plantas con púas o una fruta, ¿no? Que es un fruto carnoso y colorido para que el depredador coma esa carne sabrosa, pero que no pueda digerir la semilla, ¿no? Entonces las gramíneas tienen la semilla en el exterior y la única forma que tienen de que los depredadores no puedan digerir es desarrollando unas antiproteasas. Estas antiproteasas para nosotros nos juegan una mala pasada porque esas antiproteasas presentes en el trigo, pues no va a dejar que podamos digerir ese gluten y esas proteínas, porque está preparado para que el depredador se coma esa semilla y la elimine entera. De hecho, si nosotros comemos la semilla entera, la eliminaríamos entera, ¿vale? Por las heces. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que las gramíneas tienen ciertas particularidades como esas antiproteasas, y también, fíjate el nombre, esto se sabe poco, que el trigo es un tipo de gramínea. En todas las personas con alergia a las gramíneas, si dejamos de consumir trigo y cereales con gluten, especialmente en la época primaveral, pues esa alergia mejora mucho, incluso desaparece, te lo puedo decir por experiencia, ¿no? Bueno, ver que el trigo no ha sido un alimento que ha acompañado al ser humano durante millones de años. El Homo sapiens, como cazadores-recolectores, no hemos podido comer trigo de una espiga. Hemos podido comer alimentos de cacería y de recolección. Dentro de los vegetales hemos podido comer frutas, tubérculos, raíces, frutos secos, pero el trigo no directamente, por esta capacidad de indigestión del propio trigo. Hace 1,5 millones de años aproximadamente, hay evidencia de esto, vino una glaciación, tuvimos que comer producto más animal, porque cuando el planeta se congela, las plantas se congelan y las aguas dulces se congelan antes que la salada, tuvimos que emigrar a los océanos y tuvimos que comer más producto animal y mucho más omega 3 presente en el pescado y más microminerales presentes en mariscos y moluscos. Esto hizo que nuestro lóbulo frontal creciera hace 1,5 millones de años, y eso hizo que fuéramos un ser más sociable. Esto tuvo la repercusión de que la población empezó a crecer y tuvimos que, hace tan solo 8.000 años, que evolutivamente es recientemente poco, domesticar plantas y empezamos a comer cereal. Es decir, el trigo empezamos a consumirlo aproximadamente hace unos 8.000 años, y el Homo sapiens o los homínidos existimos desde hace aproximadamente unos 8 millones de años. ¿Y qué tuvimos que hacer para poder comer trigo? Tuvimos que sembrarlo, triturarlo, calentarlo y fermentarlo, y de esta manera hicimos accesible el almidón. Almidón, que es uno de los nutrientes que tiene el trigo. El almidón es una molécula compleja de glucosa. Entonces, para hacer accesible el almidón tuvimos que triturarlo, calentarlo y fermentarlo. Pero
Aprovechamos el almidón cuando comemos trigo en todas sus variedades, pan, picos, pasta, espagueti, fideo, lasaña, pizza, todo lo que es harina de trigo, hace que podamos aprovechar el almidón, ese hidrato de carbono, esto es un hidrato de carbono, HCO, hidrato de carbono, ¿vale? Pero hay que recordar que el trigo y todas las gramíneas presentan unas antiproteasas que no dejan que podamos digerir esa proteína. El trigo es una proteína muy compleja. Entonces esto ya me tiene que hacer pensar que estas antiproteasas me van a causar problemas digestivos, puesto que no va a dejar que funcione bien enzimas como la tripsina en nuestro tubo digestivo. Otra particularidad del trigo es que presenta gluteomorfinas. La gluteomorfina es un péptido, una parte de proteína que tiene afinidad por receptores opioides. Y esto al trigo le configura la capacidad de producir placer. ¿Por qué? Porque estas gluteomorfinas tienen afinidad por receptores opioides, ¿vale? Y que van a nuestros receptores opioides cerebrales y placer. Entonces, estas gluteomorfinas, ¿vale?, provocan placer. Fíjate que me puede estar provocando problemas digestivos, pero sin embargo, al tener afinidad por receptores opioides, provoca placer. Entonces, es un arma de doble filo, como bien dice uno de los grandes exponentes en el trigo, que es Loren Cordain. También presenta lectinas. El trigo presenta lectinas. Las lectinas es otra parte de proteína. Y estas lectinas tienen la capacidad, bueno, a nivel inmune también tienen su repercusión, pero voy a resaltar algo que provoca muy frecuentemente, que es la inhibición o la atenuación en los receptores de leptina con P. Lectinas, que en bibliografía lo podemos encontrar como WGA, tiene afinidad por bloquear los receptores de leptina. ¿Y qué significa bloquear esto? Pues la leptina es la hormona de la saciedad. Cuando nosotros comemos, los ácidos grasos y la glucosa va al tejido adiposo y el tejido adiposo empieza a liberar leptina. Y esa leptina va a nuestro hipotálamo y da la sensación de saciedad, ¿vale? Y sin embargo, todo lo que tiene lectinas, que especialmente es el trigo, pues corta esa información de saciedad. Te pongo un ejemplo muy simple, que es que si coges algo graso, como puede ser morcilla, y lo comes con un pan caliente, un pico, eres capaz de cortar rodajas y estar comiendo, y paras porque voluntariamente tienes que parar. Pero si cogieras ese alimento graso como la morcilla, sin ningún tipo de harina, sin pan ni pico, en la segunda o tercera rodaja, esa grasa que va presente en la morcilla empezaría a activarte la leptina y a provocarte esa saciedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el trigo inhibe la saciedad. Hay un dicho también con respecto al pan que es con pan todo entra, y precisamente es por eso, porque esas lectinas tienen la capacidad de inhibir esa saciedad. Esto me lleva a comer sin apetito y a comer más de la cuenta. También tener en cuenta que el trigo y las gramíneas, especialmente el trigo, pues está cargado de hongos. Es un alimento que tiene muchísimos hongos. Entonces, en todas estas enfermedades de la microbiota, enfermedades como candidiasis y problemas de hongos, pues sería muy recomendable evitar consumir el trigo. Y tener en cuenta que hoy en día ha habido una modificación genética y estamos consumiendo el epítopo GLIA alfa 9. Muchas especies vegetales están sufriendo modificaciones genéticas y hay estudios que en 2010 demuestran que el trigo ha sido modificado genéticamente y que estamos consumiendo el epítopo GLIA alfa 9, y esto va a hacer que el trigo sea mucho más inmunoreactivo. Para que me entiendas, el trigo vuelve loco al sistema inmune porque hemos aumentado mucho la dosis y porque esta modificación genética está provocando un sistema inmune muy reactivo. Bueno, hemos empezado en esta parte diciendo
que no solo gluten, que el gluten está en el trigo, pero también está presente en centeno, cebada y avena, que es una gramínea y que puede tener, o que contiene almidón, que es un hidrato de carbono, unas antiproteasas que va a dejar que no podamos digerir las proteínas, no solo del gluten, que es una proteína, sino también de otras proteínas que acompañan al alimento, que tiene gluteomorfina, que da placer, es placentero comer algo con harina de trigo, que tiene lectina que inhibe la saciedad, que está cargado de hongos y que para colmo ha sufrido una modificación genética. Tú ya puedes ir sacando las conclusiones de qué beneficios me puede aportar. Entonces vamos a ver qué posibles perjuicios, ahora después veremos qué beneficios, pero vamos a ver qué posibles perjuicios me puede estar provocando el trigo, especialmente en este caso, bueno, el gluten, ¿no? Bueno, podemos tener manifestaciones de daño de muchos tipos. Manifestación, vamos a hablar de perjuicio. Manifestación inmune. Bueno, aquí estaríamos en la celiaquía. ¿Vale? En la celiaquía donde podemos analizar los anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antiendomisio y anticuerpos antigliadina. Con esta analítica que podemos hacer en sangre, podemos ver si tenemos una celiaquía con el daño que eso repercute en nuestra salud inmune y general, ¿no? Pero también, sea celíaco o no, vamos a ver qué posibles daños puede provocar el trigo, aunque ya digo, no sea celíaco. Entonces, podemos también tener una alergenicidad al trigo, IgE, que no tiene nada que ver con la celiaquía, que es una manifestación autoinmune, pero que esta alergenicidad puede provocar también un daño digestivo y extradigestivo. Tenemos la idea de que el gluten, cuando es dañino, solamente daña a nivel digestivo, pero el gluten puede tener manifestaciones digestivas y extradigestivas. También podemos hacer un test genético donde podemos ver el HLA de Q8 o HLA. Ese es el halotipo de Q2. Normalmente, si tienes aunque no tengas anticuerpos, si tienes el HLA de Q2, bueno, ya date por celíaco, porque va a ser cuestión de tiempo que aparezcan los anticuerpos, ¿vale? Y si los tienes los dos, bueno, pues ya no tenemos ni que hablar del caso, elimínalo porque tu celiaquía está asegurada. Pero fíjate que podemos tener manifestaciones digestivas y extradigestivas, y solo pensamos que las manifestaciones son digestivas. Entonces vamos a ver cómo se puede manifestar. A nivel digestivo, bueno, pues como ya hemos dicho, una celiaquía, pero también el gluten está detrás de reflujo gastroesofágico. El gluten también puede estar detrás de SIBO. El gluten puede estar detrás de flatulencia, hinchazón, diarrea, estreñimiento, independiente de que sea celíaco o no, y de enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser Crohn, como puede ser colitis ulcerosa, o como puede ser, ya hemos dicho, celiaquía. O sea, se puede manifestar a nivel inmune con celiaquía y enfermedad inflamatoria intestinal, pero también puede estar detrás de reflujo gastroesofágico, SIBO, flatulencia, hinchazón, síntomas de diarrea, estreñimiento, llenado postprandial, hinchazón, ¿vale? Entonces, todos estos síntomas. Ahora veremos qué podemos hacer si tenemos estos síntomas respecto al gluten. ¿Y qué manifestaciones podemos tener extradigestivas? Porque también se puede manifestar esta alergenicidad de forma extradigestiva. Pues la manifestación extradigestiva puede ser, por ejemplo, cansancio, fatiga, porque ya hemos dicho que hiperestimula el sistema inmune, con lo cual en otros vídeos hemos hablado de energía. El sistema inmune es el que empieza a acaparar tu energía y roba energía a otras funciones. También podemos ver contractura, calambres, también neuropatía, por ejemplo una ciática. También podemos ver ansiedad,
También podemos hablar de alopecia, caída de cabello, especialmente si padeces alopecia areata, que es caída de cabello por zonas, también habría que explorar que el trigo puede estar detrás de esto. Y por supuesto enfermedades autoinmunes. Aquí en enfermedades autoinmunes podríamos enumerar como artritis reumatoidea, tiroiditis Hashimoto, podríamos ver la esclerosis múltiple. No significa que sea el único causante, ni mucho menos, pero que está implicado en estas enfermedades. Tiroiditis Hashimoto, artritis reumatoidea, psoriasis, enfermedades de la piel, ¿vale? Bueno, todas las enfermedades autoinmunes, porque además, ahora veremos cómo el trigo tiene la capacidad que una de las manifestaciones digestivas es la de aumentar la permeabilidad intestinal. El trigo está demostrado, esto lo demostró uno de los grandes exponentes, Alessio Frasano, hizo un estudio en 2009, él lo llamó el gluten. Él vio en este estudio que sea celíaco o no, el gluten tiene la capacidad de romper el intestino, de perforar el intestino, entonces aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Qué provoca este aumento de la permeabilidad intestinal? Pues paso de tóxicos del tubo digestivo al torrente sanguíneo, con la consiguiente alteración del sistema inmune, con la consiguiente translocación de tóxicos continuos. Entonces, tras esta hiperpermeabilidad intestinal que provoca el gluten, pues puede aparecer una endotoxemia sistémica y también puede aparecer pues, daño en el sistema inmune, puesto que detrás de la barrera intestinal está el sistema inmune, un 80% del sistema inmune está detrás de la barrera intestinal, entonces el sistema inmune está expuesto a muchísimos tóxicos que van a penetrar. Entonces habría que poner como manifestaciones digestivas el más potente, que es común en el resto, que sería la permeabilidad intestinal. Este sería un daño, sea celíaco o no, y que tras esta hiperpermeabilidad intestinal van a aparecer posibles manifestaciones digestivas y especialmente extradigestivas. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea pues puede haber ciertos patógenos que están en el tubo digestivo, ciertas bacterias y parásitos que pueden pasar, como un parásito como la Endolilas nana, puede pasar por el intestino, puede ir a articulaciones y puede provocar ataques de tu propio sistema inmune a tus articulaciones. En todas las enfermedades autoinmunes está demostrado que existe un aumento de la permeabilidad intestinal y que ese aumento de la permeabilidad intestinal, que puede ser por muchos motivos, pero uno de los grandes principales motivos va a ser el gluten. Bueno, ya vemos cómo esa manifestación pues, es muy amplia y casi yo diría que pocas personas se libran de algo de esto hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ver qué beneficios puede tener el trigo. Bueno, los beneficios son los siguientes. El beneficio es el siguiente. Como beneficio en sí, bueno, es un alimento que aporta almidón. El almidón, ¿qué es lo que es? Es una molécula grande de glucosa, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar el almidón aparte del trigo? Pues podemos encontrarlo, pues por ejemplo, en los tubérculos, el boniato, la yuca, la patata, ¿vale? Es decir, podemos sustituir este almidón por otra fuente de almidón. Hay muchas fuentes de almidón y de hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, si tenemos algunos de los síntomas que estamos viendo, pues merece la pena cambiar tu fuente de almidón. ¿Y qué beneficios más va a aportar el trigo? Bueno, pues como ya hemos dicho, el placer. ¿Placer por qué? Pues como ya dijimos en la primera página, vemos como las gluteomorfinas, que son péptidos del gluten que están ahí en el trigo, pues tienen afinidad por receptores opioides y da placer. Pero es un placer que se puede convertir en un arma de doble filo, porque ese placer puede estar provocando un daño paralelo. Y también, bueno, un beneficio, como pongo ahí, social. Beneficio social, ¿por qué? Pues porque el trigo se sabe que es una fuente económica
más potente que el petróleo. Entonces, a nivel social, tiene ese gran beneficio. A nivel de salud, bueno, pues tendríamos estos dos simples beneficios a cambio de todos los posibles perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios, daños que ya hemos visto? Bueno, pues celiaquía, como ya hemos visto. En la celiaquía tu propio sistema inmune destruye el intestino por la estimulación del gluten, ¿no? Problemas digestivos, como hemos visto en la página anterior, la hiperpermeabilidad intestinal, que esto sí que es, sea celíaco o no celíaco, con todo lo que conlleva, ya que esa hiperpermeabilidad intestinal es base de muchísimas enfermedades. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que están relacionadas con la hiperpermeabilidad intestinal. Falta de energía, porque ya hemos dicho que estamos con el trigo hiperestimulando de forma continua al sistema inmune, y entonces si el sistema inmune está trabajando, pues hay poca energía disponible para otras funciones. Entonces el trigo también provoca falta de energía, aunque momentáneamente cuando lo consumas aparezca energía, pero en el cómputo global tu energía se va a ver mermada. Síntomas musculoesqueléticos, ya hemos dicho, por el simple hecho de aumentar de la barrera, de la permeabilidad de la barrera, pues van a entrar muchos tóxicos y va a haber un fallo en los electrolitos, en la absorción de muchos nutrientes, porque aparte de aumentar la permeabilidad también desgasta el moco intestinal. Entonces ese moco que tiene que hacer de filtro para no dejar pasar a la sangre ciertos tóxicos y dejar pasar los nutrientes se ve alterado y llegamos a no tener una buena absorción de micronutrientes y de electrolitos que van a provocar síntomas musculoesqueléticos como calambre, cansancio, fatiga, contractura. En la piel, pues también hemos visto que la piel puede estar detrás de otro factor de riesgo de psoriasis, de eczema, de muchísimos problemas de la piel. En el cabello, que puede provocar caídas de cabello, alopecia general o alopecia areata, también es común, ¿vale? Y también en la saciedad. Ya hemos dicho que las lectinas con C inhiben la captación o merman la sensibilidad de captación de leptina, y entonces el trigo va a provocar que sigas comiendo porque no vas a interpretar tu capacidad de hambre, ¿vale? ¿Qué pruebas podemos hacer para bueno, pues poder ver si me está haciendo daño o no, ¿no? Bueno, pues como pruebas complementarias podemos ver analíticas sanguíneas, ¿no? Donde podemos ver todos esos anticuerpos antiendomisio, antitraglutaminasa, antigliadina, IgE, podríamos verlo en sangre, también el test genético, como hemos dicho, del DQ2, DQ8, que teniendo esos dos halotipos ya, aunque no tengas anticuerpos, ya mi consejo es dejar de consumir. Y también pruebas digestivas. Bueno, aquí podemos hacer pues desde endoscopia, esto ya en manos del médico digestivo, desde endoscopia, colonoscopia, todas las pruebas pertinentes que puede hacer la medicina digestiva para ver qué posible daño hay ahí, ¿vale? Pero, ¿qué te propongo si hay alguno de estos síntomas presentes en tu salud? Bueno, pues una dieta de exclusión. Dieta de exclusión. Lo más económico, lo más barato y lo más eficaz. Dejo de consumir y al dejar de consumir veo cómo empieza a mejorar mi digestión y empieza a mejorar. Sí es verdad que para llegar a tener cualquier tipo de enfermedades de estas y algunas que son crónicas, necesito un tiempo de exclusión. Normalmente los problemas digestivos, en el momento que los excluyes, vas a tener un efecto beneficioso muy rápido, pero para tratar enfermedades autoinmunes como puede ser, como hemos dicho, la alopecia, hemos dicho la psoriasis, hemos dicho tiroiditis autoinmune, hemos dicho esclerosis múltiple, el beneficio va a tardar semanas y meses en aparecer, ¿no? Entonces porque no va a haber una reacción tan directa. Pero con la dieta de exclusión, vamos a llegar a la conclusión. De que sí puede estar implicado en alguno de estos padecimientos que estamos sufriendo. Y para terminar y como conclusión, decir que la dosis hace el veneno. Aquí tenemos que tener en cuenta que nuestros abuelos, tatarabuelos, consumían pan, pero no consumían ningún tipo de otro derivado del trigo. Nosotros estamos consumiendo
pan, picos, pasta, espagueti, fideo, lasaña, harina, galletas, magdalenas, bizcocho. Entonces la dosis de trigo se ha multiplicado. Estamos consumiendo un trigo que es mucho más inmunorreactivo y hemos aumentado mucho la dosis. Entonces, si tienes alguno de estos problemas, simplemente deja una dieta de exclusión, ponte en orden y empieza a reintroducirlo. Y si no tienes ningún tipo de problema, mínimo te aconsejaría baja la dosis. Baja la dosis porque la dosis hace el veneno. Pongo la comparativa con el vino, no es lo mismo una copa de vino al día que 2 litros. Entonces, si tu salud está en condiciones, baja la dosis, ¿vale? Porque no podemos levantarnos con tostadas, con galletas, con espagueti, con sándwich, porque al final estás metiendo lo mismo. Entonces, baja la dosis. Y si tienes alguna de las síntomas o enfermedades que hemos hablado, haz una dieta de exclusión y después lo vas retomando. Bueno, ya visto todo esto, podríamos profundizar mucho más en cada enfermedad, pero ya podemos tener una idea de dónde está y qué daño-beneficio nos puede aportar. Simplemente decirte que si tienes cualquier patología, dieta de exclusión, si no la tienes, baja la dosis porque la dosis va a ser veneno. Si llevas a cabo esto, tu salud se acercará al 10.